un tema que adelantábamos en la portada y que de hecho fue anunciado acá en Arriba Gente esta semana, durante la emisión de Arriba Gente. El ministro Negro adelantó allí la necesidad de regular la venta de municiones. Eso como a través de un proyecto de ley. De hecho, apenas lo anunció, ya se generaron repercusiones sobre el punto. Y de hecho, vamos a recibir a Martín Abreu para, por un lado, hablar sobre el propio proyecto de ley y por otro, las repercusiones que ha generado esto. Martín. Anila, Paola, ¿cómo están? Buen día para todos. En este caso, en realidad, por parte del ministro Negro, es un decreto que va a estar firmando en las próximas horas y que, como bien decías, lo anunció el pasado miércoles en el programa Arriba Gente aquí en Canal 10 y que ha generado ya cuestionamientos y críticas, pero principalmente de armeros, los propietarios de las distintas armerías y también de los cazadores, por ejemplo, de deportivos, porque entienden que no es la problemática o que con un decreto en cuanto a la regularización de la venta de municiones se pueden bajar, por ejemplo, la tasa de homicidio, que fue algo lo que planteó en este caso el ministro Carlos Negro, y por eso el cuestionamiento y la movida importante de distintas asociaciones, que de hecho el próximo 10 de julio se van a estar concentrando y movilizando hacia Torre Ejecutiva por este tema. Venta de municiones que ya tiene su propia normativa, es decir, lo que hace esto es ajustar algunos elementos a esa normativa. Exactamente, y en paralelo, ahí sí hay un proyecto de ley que está impulsando un diputado del Frente Amplio, en este caso para regular las penas que tienen que ver, por ejemplo, con la tenencia o el uso ilegal de armas de fuego. Pero vamos sí, es un proyecto de ley, o sea, son dos iniciativas, el decreto por parte para las municiones y el proyecto para las armas. Exactamente, por un lado el decreto del ministro Carlos Negro y por otro lado este proyecto de ley que impulsa Zavala, diputado del Frente Amplio. Pero vamos a repasar el siguiente informe que va a ser el disparador para profundizar este tema. El ministro del Interior, Carlos Negro, anunció que en los próximos días firmará un decreto para regular y limitar la venta de municiones para armas de fuego, en un intento por reducir la disponibilidad de balas para las armas ilegales que utilizan los delincuentes. Vamos a regular la comercialización y tenencia de las municiones. Regulando las legales, nosotros disminuimos la posibilidad del aumento de las ilegales, porque las armas ilegales y las municiones terminan siendo, en su gran mayoría, las que se le roban a las personas que tienen el arma legalmente. En paralelo, el diputado del Frente Amplio presentó un proyecto de ley en el Parlamento con el fin de aumentar penas por tráfico y uso ilegal de armas. Zavala sostuvo que el decreto y el proyecto no se pisan. Este proyecto de ley es parte del soporte legal del plan de seguridad. Tiene como dos partes, una parte que tiene que ver con cuáles son las penas que tenemos por tráfico de armas. Para que se hagan una idea, una mujer que ingresa 2 gramos de marihuana a la cárcel o que intenta ingresar tiene un mínimo de 4 años. Y para el tráfico de armas tenemos mínimos de meses. Y ahí es a pasar un poco por el régimen general del resto de los delitos. Para obtener la información de dónde salió ese casquillo o se encuentra un arma de fuego, tienen un procedimiento bastante lento, digamos, y eso obviamente para perseguir el delito, para perseguir el crimen, para encontrar a los culpables, es un problema. Bueno, acá está la idea. ¿Cuál es la repercusión, por ejemplo, de las armerías y de los cazadores? Negativa. Esa es la respuesta. En contra totalmente, por eso es lo que les mencionaba. Todos estos comunicados que las distintas asociaciones han emitido en las últimas horas, que va a terminar finalmente en el próximo 10 de julio en una movilización rumbo hacia Torre Ejecutiva en contra de este decreto que anunció el ministro Carlos Negro. Nosotros estuvimos hablando con un armero que es oriundo de Rocha, pero además de ser armero y hablar como comerciante del impacto que puede tener para su negocio, también habló como cazador y sostuvo lo que les mencionaba, que entienden que más allá del proyecto o el decreto no va a bajar la tasa de homicidios. Pero vamos a ver cómo trabajan las armerías y cómo puede impactar este decreto según ellos. Ariel de Roche, propietario de una armería, sostuvo que este no es el camino para bajar el delito y que se le miente a la ciudadanía. A nosotros no nos miente porque estamos en esto desde el lado de los usuarios, del lado de los cazadores y del lado de comercial. Explicó cómo es el proceso y la información que reciben los ministerios en cuanto a las ventas que se dan en las casas de armas. Por un lado, enviamos al Ministerio del Interior por medio de la Oficina Reguladora de Trámite de las Jefaturas y eso va a la Oficina Nacional de Control de Armas. Ahí, ¿qué enviamos? Cada arma y cada munición, a quién se le vende, qué cantidad se vende, qué día se vendió. Información, la tiene todas. Que no la sepan profesar es otra historia. El armero detalló los precios de las municiones y las armas de fuego. Y armas de fuego, arma corta de puño, vamos a hablar del estándar y lo más comercializado, que anda entre 500 y 1.200 dólares. Los fusiles de caza están entre 900 y 2.500 dólares. Y lo más vendido es, por ejemplo, el 9 milímetros o el 38, y están, dependiendo de la marca y del tipo de punta, el gramaje, pero te anda entre los 35 y 60 dólares. Y en los fusiles de caza ronda una caja de 20 municiones en el entorno a los 100 dólares. Un usuario promedio te compra 50 municiones de 9 milímetros cada mucho tiempo. Un cazador de repente compra 20, 40 o 60, pero la mayoría de las cajas de fusiles vienen de a 20. Cuando sale una promoción o llega una partida más económica, se surte un poco más. Los tiroteos tiran 500 disparos en un rato, 200 y pico fue el otro día que salió el informe de Marconi. Pero también se refirió a su rol de cazador, indicando que cumple con los eternos procesos para mantener todo en regla y
y que la cacería es importante para mantener la producción de campo, pero también evitar sobrepoblación de ciertos animales. Afecta al tirador deportivo, afecta al cazador. Hay un montón de hechos intrínsecos que están todos ligados a los legítimos usuarios de armas de fuego. Bueno, ahí vemos las posiciones de lo que decías, Martín, es decir, que hay un rechazo inicial a esta idea que está impulsando el Ministerio. ¿Qué pasa en cuanto a las municiones concretamente? En cuanto a los registros, los datos de ventas, porque no solamente un tema importante es tratar de mitigar el impacto en la baja de los homicidios a través de la regulación de municiones, sino el tráfico de municiones, que es otro tema muy importante. Exactamente, y las armas de fuego. Sí, sí, claro. Son lo más importante, digamos, Claro. el producto más importante para lo que termina siendo el inicio de este tema en cuanto a la inseguridad. Pero ustedes recuerden que por año el ejército destruye y también realiza la fundición de las armas, de distintas armas de fuego. Vamos a repasar algunos números puntualmente de los últimos 5 años y van a ver el salto que se da principalmente en 2025. Destrucción de armas de fuego en 2021, 1.302. En 2022, 3.844. En 2023, 4.717. En 2024, 2.921. Y en 2025 se destruyeron 8.945 armas de fuego. En cuanto al promedio por año, aproximadamente son 3.785 armas de fuego. Pero miren este número. Claro. Acá, por ejemplo, está en el año post-pandemia. Ajá. Pero miren lo que es este número, 8.945, a diferencia, por ejemplo, del 2024. Y esos datos del 2025 corresponden a mayor incautación, mayor... Bueno, lo que es importante destacar, y está bueno lo que mencionás, Danilo, es que esta cifra, por ejemplo, corresponde a las incautaciones de 3 años para atrás. Lo mismo en 2024, 2023, Claro. siempre se suman las incautaciones que se dan cada 3 años. Pero vamos a repasar la siguiente placa, porque uno se pregunta, ¿cómo llegan las armas? Bueno, se dan mediante incautaciones, las que hace la policía, los procesos judiciales, por ejemplo, cuando la policía llega a un hogar por violencia doméstica y hay un arma de fuego allí y se retiran, bueno, también van a la destrucción, y después la entrega voluntaria. ¿Qué quiere decir la entrega voluntaria? Cuando una persona, por ejemplo, su padre, tiene un arma de fuego reglamentada, pero fallece y no se quiere hacer cargo de la misma, va y la termina entregando para su destrucción. De hecho, hace unos años atrás el Ministerio del Interior impulsaba el canje de armas de fuego por electrodomésticos. Exactamente. Y algunos Sí. elementos del No hogar. sé si se sigue aplicando todavía, pero sí Hace unos años era así. se estaba aplicando. Pero bueno, otra cosa, ¿cuántas armas hay en el depósito, por ejemplo, del Ejército Nacional? 19.000 armas de fuego. 12.000 de ellas son armas cortas y 7.000 son armas largas. 6 de cada 10 armas que terminan siendo destruidas son ilegales. Esto nos estaba informando justamente Sebastián Lolero, que es el jefe nacional de registro de armas, que además explicó cómo es el proceso para que una persona o una armería, mediante la importación, pueda acceder con los requisitos correspondientes. Cuando una persona quiere registrar un arma hay varios procesos. Puede ser por un arma nueva que ingresa al país, generalmente son importadas, ingresan por el Registro Nacional de Armas, por el Departamento de Importación. ¿A qué nos referimos? Un importador, una armería que quiere traer armamento, hace todo el proceso legal de importación de armamento, por lo cual están los registros de las armas cuando llegan, las cantidades que cumplen con los requisitos que piden las leyes, y las armerías son las que venden las armas, y para cumplir con ese proceso, la armería no entrega el arma a la persona hasta que no hace el registro del arma. ¿En qué consta? La persona, para poder adquirir un arma, debe presentar el título de habilitación y tenencia de armas, más conocido como el TATA, que le dice que lo emite el Ministerio del Interior. Con ese permiso que a la persona le habilita a manejar un arma y no tiene antecedentes y que cumple con todos los requisitos de la ley, esa persona presenta eso, documentación que se le pide, llena formulario, y la armería presenta toda esa documentación acá, y nosotros, cuando la persona recién está habilitada, se le hace lo que llamamos la guía del arma, que es lo que hace el Ministerio de Defensa por parte del Registro Nacional de Armas. La guía del arma vendría a ser como la libreta de propiedad del auto, o en este caso del arma, y el TATA que emite el Ministerio del Interior viene a ser como la libreta de conducir o la habilitación para manejar un arma. Los trámites aseguró que son bastante ágiles y las cifras de registro se mantienen en los últimos años, pero además explicó cómo son los procesos de transferencias. Después está el tema de una persona que es propietaria de un arma y transfiere esa arma. Quiere decir, yo tengo un arma, te la vendo, entonces esa persona para traer debe tener la guía del arma, la persona que adquiere el arma tiene que tener TATA, presentar constancia de domicilio, la cédula, llenar un formulario, y una vez que cumple con todos esos requisitos, se hace recién la transferencia de esa arma. Las armas desde que ingresan al país hasta que son destruidas, cumplen un ciclo de vida que está todo registrado en nuestros registros, acá en el Registro Nacional de Armas, y queda el historial de esa arma, quiénes fueron sus dueños, cuándo cambió de dueño, cuándo no, hasta el proceso final de destrucción de esa arma. Eso le da la garantía a la ciudadanía de que un arma que cumple con todos los requisitos desde que ingresa al país hasta su destrucción, pasó por los controles que tiene que tener un arma legal. Los anestesistas ven con buenos ojos el proyecto